que hay cosas que tengo que mejorar dentro de la pista. ¿En concreto? Todos lo sabéis. ¿O no? ¿Llegaste a llorar? Un poquito sí. ¿Qué es ser buen compañero de pádel para ti? Alegala. ¿Ahora estás de picaflor o has encontrado a tu loba? Estás soltera, está de moda. ¿Te arrepientes de algo que dijiste en la Resistencia? No, para nada. ¿Cómo te convence Paquito para jugar juntos y que tú te pases a la derecha? Eso fue de locos. Yo estaba un poco acojonado, no te voy a mentir, por pasarme a la derecha. ¿Eres el mejor rematador del circuito? ¿Tú eres buen compañero de pádel? Estaba esperando esta entrevista, te lo juro, para decirte que ojalá... Bueno, hola a todos jugadores. No sé ni dónde mirar, Juan, te voy a mirar a ti. Soy Pablo y os presento No. el nuevo... Tenía muchas ganas de hacerlo, tío. Soy Pablo y esto es un nuevo vídeo del canal de Cuarto Set. Pero tú estás suscrito, Juan. Empezamos. ¿Tú estás suscrito? Yo me voy a suscribir ya. Os tenéis que suscribir todos al canal de Cuarto Set. Ya está, me has comprado, Juan. Hoy el objetivo que tengo yo es conocerte porque aunque estemos aquí ya de WhatsApp y estemos aquí en un sofá aquí malamente, que por cierto, este sofá se vende. Si estáis interesados, llamar a Juan Lebrón, creo que por 100 euros lo vende. Por Instagram. Por Instagram. Lo que quiero... Buen precio. Es buen precio, ¿sí? Sí. Está bien. Sin cojines. ¿Cómo? No, esto todo con Ah, cojines ¿sí? todo y sofá cama. Interesante. Pero lo que quiero conseguir en el día de hoy es conocerte yo Sí. y que te conozca la gente. Se basa mucho en lo que se ve en la pista, que en realidad es normal, porque es lo único que ellos ven de los jugadores o de ti en este caso. Entonces, a veces se puede llevar a malas conclusiones y a malas imágenes de un jugador que hay que entender que es vuestro trabajo. Entonces, ese va a ser mi objetivo, el que la gente te conozca y que luego tomen un camino u otro, el amarte o odiarte. Juan, empecemos con la mítica pregunta, si has visto alguna. ¿Quién es Juan Lebrón? Para si te tienes que presentar a alguien que no es del mundo del pádel, ¿cómo te defines? Chaval simpático, sencillo, alegre, sentimental, ¿Sí? cachondo. Yo creo que todo lo positivo lo que debe tener una persona, ¿no? La verdad, sinceramente. O sea, creo que conmigo cualquier día te lo vas a pasar bien conmigo, sinceramente. No te voy a tener por qué engañar. Es verdad, tengo mis días como todos, pero la verdad que soy un chaval muy feliz, agradecido con lo que hago, con lo que me pasa y feliz, tío. La verdad que estoy viviendo una etapa de mi vida muy interesante, muy divertida y hay que aprovecharla también. He hablado con mucha gente que te conoce y todos ellos me han dicho lo mismo de ti, y es que amas el pádel. Sí, muchísimo, tío. Pero amarlo de verdad, ¿sabes? Por ejemplo, ahora que llega el máster, estoy haciendo mucho entrenamiento porque es un último torneo donde yo he llegado los 2 torneos que he jugado de máster, he llegado medio, digamos, o sea, no muy bien, por así decirlo, ¿vale? Y en este llego, mentalmente llego muy bien, físicamente creo que voy a llegar muy bien, porque para eso he descansado y no he jugado ese campeonato de España que todo el mundo me pregunta. Que todo el mundo me pregunta por qué no has jugado, tal, no sé qué, no es que no tuviese ganas, ni mucho menos. Es que antes que me lo preguntase, que se me lo vas a preguntar. Ya me la has quitado. Vale, perdóname, Pablo. Mi preparador físico me dijo, oye, ¿que vas a jugar, tal? Y dije, bueno, no sé, estoy pensándolo porque quiero llegar bien al máster, tal. Y hablé con Galán y me dijo, oye, no pasa nada, que si te quieres preparar bien para el máster y todo esto, vamos, tu decisión es tuya, te doy el respeto y no pasa absolutamente nada. Y le hablé con eso, con mi preparador físico y dice, yo creo que has hecho muy bien. Que a lo mejor después pierdo primera ronda, nunca se sabe, pero oye. Pero Juan, si tienes que definir tu vida, ¿la definirías con la palabra pádel? Sí, yo creo que sí, tío, porque el pádel... Yo cada vez que voy a jugar al pádel, tío, digo, joder, qué feliz soy, tío. No, la palabra entrenar, ¿por qué entrenar? Voy a jugar al pádel, ¿sabes? O sea, voy y estoy feliz con lo que hago, tío, cada día, ¿sabes? En plan... Por ejemplo, yo antes cuando era más chico, ¿vale? Sí, tío, yo no tenía muy buen despertar. Las cosas como son, tampoco te voy a engañar. Y un día el psicólogo me dice, pero tú, chaval, ¿quién te crees?
a enfadarte tú con 18 años que tienes el mundo para aprovecharlo como tú quieras. Y me digo, ostras, ¿por qué te tienes que cambiar? ¿Por qué te levantas enfadado? Y yo pensando así, digo, pues, lleva razón, lleva razón. Digo, ¿cómo va a llevar que lleva razón? No entiendo nada. y sí, lleva razón. Y Empezaste a ser más agradecido. Más agradecido y sobre todo, si me levantaba mal, decía, recordaba a mi psicólogo y decía, ¿qué digo, tío? Y empezaba a sonreír, ¿sabes? Y empezaba a sonreír y así, cada año, me ha hecho disfrutar mucho más todo eso. O sea, el levantarme y estar con una sonrisa en la boca que hacía tiempo, por ejemplo, que cuando eras niño, esa sonrisa siempre la tenía. Y ha habido algunos momentos que dices, tía, tú, ¿mi sonrisa dónde está? ¿Sabes? Me la han quitado. Sí, y justamente, sin darte cuenta, a veces te pasa. A veces te pasa y dices, joder, no entiendo por qué me pasa esto, si yo soy muy feliz. Y bueno, hay cosas que te ayudan. Decías que de niño tenías una sonrisa siempre en la cara. Siempre. Pero no solo jugabas al pádel, también jugabas al fútbol. Sí. Eras delantero. Era delantero y extremo, más o menos. ¿Y te enfadabas cuando el gol no lo metías tú? Que va, tío, es que esto es muy fuerte, tío. Esto es muy fuerte, Pablo. Porque yo cuando era con 11 jugadores, o 7, digamos, tío, me vienes a ver un partido de fútbol y dices, este no es Juan Lebrón. Este no es Juan Lebrón. Porque yo, por ejemplo, me daba un pase mal, tío, y le decía, no pasa nada, venga, vamos. ¿No ponías caritas? No, te lo juro, le aplaudía, tío. Todos tres se están riendo. O sea, que imagínate, o sea, te lo juro. O sea, yo le daba el pase de gol, o sea, nada, 0. Y en el pádel, o sea, cuando por ejemplo Galán me dice, Lebron, tira la pelota allí. Digo, la tiro allí. O sea, no hay ningún problema, no tengo ningún ego en eso, ni nada de eso. Yo lo que quiero es ir a ganar, ¿sabes? Hacía todo lo que fuese para ganar. Y nada, tío, o sea, en el fútbol se animaba a mis compañeros muchísimo. Pero tenías... En el pádel también, no te creas que no, en el pádel también, pero se ve lo que se ve. ¿Tenías ese gen ya de niño de... ¿No te salía algo, te enfadabas o no? Sí, un poquito sí. Sí. El de buscar la perfección, ¿no? Digamos, siempre. Yo creo que ha sido uno de esos temas que siempre he tenido con el psicólogo. Lo ganaste prácticamente todo en menores. ¿Quiénes eran tus máximos rivales? Ay, te iba a sacar un fallito. No me digas. No lo he ganado todo en menores. He dicho casi. Vale. Ah, no hay fallo. Vale. ¿Sabes el único título que me queda? ¿Cuál? No te pregunto. No lo sé. En menores, ¿eh? Bueno, ya no puedo. No. ¿No lo sabes? Es No. el campeonato del mundo por parejas, de menores. Ese es el que me ha faltado. ¿Perdiste o no jugaste? Perdí varias. Perdí dos o tres, si no me equivoco. 2 o 3. ¿Y quién era tu máximo rival en menores? Bueno, en España, pues iban cambiando, cuando era primer año y segundo año, iban cambiando los rivales. Y después los mundiales era siempre Franco Estupazugui y Martín Dineno. Sí. Siempre. Bueno, también fueron Elías Estrella y Juan Tello también. ¿Y te llevas bien con ellos hoy en día y recordáis esas historias de jóvenes o no? A ver, a mí me hace mucha ilusión recordarlas, la verdad que ellos han sido, bueno, y siguen siendo, ¿no? Unos grandísimos jugadores, obviamente. Eso, vamos, están ahora mismo entre los mejores del mundo. Pero bueno, es que no tengo mucha relación con ellos porque al fin y al cabo somos rivales y cada uno mira por lo suyo, ¿no? Digamos, yo la verdad que lo que he vivido con ellos me llevó una gran imagen de ellos, un buen corazón de ellos, la verdad, sinceramente, tengo que decirlo, tanto con Franco, con Martín, con Elías, que en paz descanse, que creo que era una grandísima persona, yo un grandísimo chaval, y grandísimo jugador, que creo que iba a ser, la verdad. Y con Juan Tello también, creo que me parece una persona también muy amable, muy leal, ¿sabes? Y eso que los conozco poco, estoy dando mi opinión, no puedo hablar mucho tampoco porque no los conozco al 100%. Pero la verdad que sí que me hace recordar esos momentos porque en la etapa de menores siempre se disfruta ese chaval, ¿no? Que siempre está ahí, bueno, pues... Esos ligoteos. Sí, esas cositas que pasaban menores, ¿Está con quién está? Hay historias, ¿eh? Sí, eso es un tema tabú, ¿eh? No se puede preguntar. No, pero en el circuito, ¿tenéis amigos los jugadores? Esa es siempre la pregunta. ¿Sí? Es buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta porque
Amigos, lo que tú dices amigos, para mí es una palabra muy especial, ¿sabes? Muy especial. Porque yo creo que no. Yo creo que no, ¿sabes? Pero bueno, que después te digo, Pablo, ¿me gustaría tener relación con alguno? Te digo, sí, claro que sí. ¿Quién? Sí, sí, por supuesto. ¿Con quién te gustaría tener relación? Con varios de ellos. Mójate. Con varios. Con Juan Martín creo que me encantaría tener... Bueno, y la tengo buena relación, obviamente la tengo. No, claro. La tengo Que buena. nadie confunda que te llevas mal. No. Hay una diferencia de cordialidad Por supuesto no. a ser un Por amigo. supuesto no. O sea, Juan Martín, ¿no? Con Paquito, con Galán. Creo que con Vela... me gustaría tener un poquito eso más de cercanía, porque creo que él a mí me ha dado muy buenos consejos, donde le agradezco muchísimo, que todos hemos aprendido de él, y eso la verdad que es Vela, ¿no? No es un número uno fuera y dentro. Y no sé, por ejemplo, Gonzalo, tío, también creo que es un tipo muy divertido, creo que también, y Lamperti, ¿sabes? El poder decir, ostras, cuando nos retiremos, irnos a cenar y irnos de cachondeo, ¿sabes? No te voy a mentir, ¿sabes? Irnos de cachondeo, decir, ostras, y el irte de cenar y dices, ¿viste cuando yo te pinté la cara? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? Sí, una tú, una. ¿Sabes? En plan, una tuna, yo, ¿sabes? Tú, yo te la pinto a ti, tú me la pintas también. En plan así, ¿sabes? De buen rollo, ¿sabes? ¿Admiras a Vela? Hombre, claro, tío. Claro, ¿cómo no lo voy a admirar? Con todo lo que ha hecho. ¿Tú lo admiras o no? Hombre, yo sí lo admiro. Pero ¿y cuando le tienes enfrente? Cada uno come de su pan. No, hombre, hay que ir a ganar, pero no dices, "Joder, ¿realmente estoy aquí? ¿Realmente estoy jugando contra Vela?" A ver, sí que es verdad que cuando yo me enfrento a él, siento una ilusión muy grande por jugar contra él, porque eso es un privilegio para empezar. O sea, jugar contra un tipo como Vela, que ha sido 16 años número uno seguidos, es una ilusión y algo especial, ¿sabes? La verdad. Que después yo tenga que mirar por mí para yo también hacer mi historia, ¿sabes? Pero eso no quita que yo no deje de admirar a esa persona, o sea, a ese jugador y a esa persona también. Por ejemplo, como a Gaby Reca, a Seba, a Juan Martín, a Beba Aguste, a otros muchos más jugadores también. Y justo lo que están jugando hoy en día también, ¿sabes? Justo. Juan, pasaste del Puerto y de Martín de la Jara a Madrid con 16, 17 años. Exactamente, tío. Lo normal en los jugadores de pádel, bueno, y en muchos deportistas, es que se cambien a una ciudad grande cuando empiezan época universitaria, pero tú llegaste antes, incluso ibas a un colegio en el que compartiste clase con otros deportistas importantes. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cole? Muy bien, la verdad que me lo pasé muy bien en ese colegio. ¿Cuál era tu mejor asignatura? El recreo. El recreo, yo creo, ¿no? No, pero ¿qué tal ese cambio de Andalucía a Madrid? Muy bien, tío. A ver, ¿No te costó? Si tengo que decirte que los primeros años me costaron un poco. Primer año y segundo, ojo. Que me pasaba todos los días entrenando ahí, por ejemplo, ¿sabes? Cuando estaba en el cole, claro, tenía la libertad de ir a entrenar y yo estaba todos los días en el club. Me acuerdo que cuando llegamos, entrenábamos en la finca y me pasaba. Si había que entrenar por la tarde, entrenaba por la tarde. Si había que quedarse a tirar el carro, también me quedaba, o sea, me quedaba mucho. Sí que es verdad que tú llegas allí, tienes que conocer a gente nueva, adaptarte al colegio, a todo, o sea... ¿Llegaste a llorar? Un poquito sí. Pero bueno, creo que también lo superé bien. Tengo que decirte también que ¿sabes quién fue uno de los que me ayudó mucho en esas dos primeras etapas? ¿Quién? Chiqui Cepero. Chiqui Cepero. Me ayudó muchísimo, al que le tengo que agradecer mucho porque me venía a recoger, íbamos a entrenar, me ha cuidado mucho, Bueno, es que me sacaba y eso para mí se queda, ¿eh? esa es una pregunta Por que ejemplo, te quiero hacer yo, el Juan. día de mañana también si tendrías que coger un amigo, a Chiqui también lo cogería, vamos, también. Juan, cuando llegaste a Madrid has encadenado muy buenos compañeros. Que sí, Sí. Vergareche, Jardín, Rebeca, Alemandi, Paquito, Galán, ¿me falta alguno? Jordi Muñoz, Jordi también Muñoz. jugué con él 2 torneos. ¿Cuál es el jugador con el que más has aprendido? ¿Con el que más?
Hombre, de todo siempre me llevo algo muy positivo de ellos, ¿eh? Con Juan Martín. Y jugaste poco, ¿eh? Jugué 4 torneos con él, pero esas semanas fueron muchas, ¿eh? Mira que con Galán también estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Con Galán aprendo todos los días, la verdad, pero te queda ese especial Juan Martín porque... Te dices, "Hostia, es que Juan Martín. Es Juan Martín. Como de... Aunque has aprendido mucho de fútbol, Leo o Cristiano, tú dices, o uno de los dos, pero es que te dice Juan Martín o Vela. Pues con Vela tengo esa espinita que no jugué, ¿no? O sea, que no he jugado. Y pues te digo Juan Martín. Con Paquito, te tengo que decir que el tipo mentalmente también me ayudó mucho. Y a entender también el pádel, un poco más, de lo que yo venía jugando al pádel, ¿eh? Uh-huh. Me ayudó también a entender un poco más el pádel en ciertas circunstancias del partido, ¿sabes? ¿Cómo te convence Paquito para jugar juntos y que tú te pases a la derecha? Eso fue de locos. Porque yo para empezar, cuando me dice, yo tengo que hablar contigo, yo era colega de Paco, pero no de colega, ¿sabes? ¿Y yo qué pasa cuando nos vemos? ¿Yo cuando vamos ahí a un skate room o cuando vamos a cenar, tal, esto, lo otro? Y bueno, siempre decía que sí, siempre iba con él. Y íbamos a cenar y todo eso. Y un día me dice, tengo que hablar contigo, en serio. Me quedé así pensando y me fui a casa. Ya, yo qué sé, le tendrá que decir algo. Ya, bueno. Y se me olvidó. Y otro día lo veo en su monte y digo, tú tienes que hablar conmigo, y se lo digo delante de todo el mundo. Hay muchísima gente, mucha gente. Y dice, yo, cállate, coño, cállate. Bueno, vale, no qué sé. Y total, que de repente me coge un buggy, creo, y dice, venga, vamos a ir a una cafetería. Vamos a la cafetería de Somontes, ¿sabes? Y me dice, yo, ¿tú cómo te ves? Vamos conmigo a la derecha. Y yo, bueno. Yo me quedé un poco impactado, ¿sabes? Me quedé un poco impactado y al principio no sabía qué contestarle, ¿sabes? ¿Por qué? Hombre, porque yo estaba un poco acojonado, no te voy a mentir, por pasarme a la derecha. Pero también sabía que si lo hacía bien, entrenando bien, confiaba mucho en mí mismo y digo, si me pongo a entrenar, no me voy de vacaciones y hago lo que tengo que hacer, yo creo que lo puedo hacer muy bien. La verdad que me vi muy bien entrenando las primeras semanas, haciendo físico, apoyando muy bien unos pasos u otros que eran diferentes al revés. Y tío, súper bien, tío. Dije, cuando entrenamos la primera vez que vino el de Irán de vacaciones, me acuerdo, entrenamos la primera vez, tío, iba todo súper fluido, pero súper, o sea, sentía como de Dios diciendo, tío, qué guapo, tío, entrenar así, ¿no? Y felicidad. Y súper bien, la verdad que al principio se estaba acojonado, pero ya después cuando me vi que podía hacerlo muy bien, dije, tenía confianza en mí mismo que va para arriba. Pero de repente con Paco todo iba genial y de repente, ¿qué pasa? Bueno, son circunstancias de la pareja que pasan, que pueden pasar durante el año, pero hicimos un temporadón, Pablo, tío. O sea, las cosas como son. Muy bien, seguro el número 2. Las cosas como son, tío. O sea, hicimos un temporadón y sí que es verdad que, bueno, tuvimos ahí un pequeño bache que no supimos valorar esos resultados, que para mí, es verdad que al fin y al cabo, él y yo somos muy ganadores, somos muy ambiciosos, muy motivadores, queremos más y, ostras, es verdad que nos afectó, yo creo, por eso, porque queremos más y teníamos mucha ansiedad por conseguir eso. Entonces, no supimos valorar esos resultados, a lo mejor que habían sido buenos, pero a la vez nos hacían ver que no eran tan buenos. Y como ahora, en una entrevista, que yo dije, creo que está en unas semifinales, porque es muy bueno, ¿sabes? Y por eso dije, creo que hay que valorar todo ese trabajo. ¿Has aprendido del año pasado? Por supuesto, siempre intento mejorar una cosa que hago mal en un año. Y digo, esto para mí lo he hecho mal o me he equivocado, que me equivoco bastante, por cierto. Eres humano. Bueno, eres humano. Eso también te lo tengo que decir, me equivoco bastante. Y
Y siempre intento rectificar lo que he hecho mal ese año para no volverlo a hacer. Creo que, por ejemplo, este año se ha visto que ha cortado todo lo que a lo mejor hice mal en el 2019, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo mal en 2020? Buah, una buena pregunta, ¿eh? Es que si te digo qué estás haciendo bien es más fácil. Es una buena pregunta, seguramente está haciendo algo mal, porque no somos perfectos. Llega- No mal, regular diría yo. Llegan Navidades y dices, vale, temporada 2021, tengo que aprender esto de 2020 para no hacerlo en 2021. ¿El qué? ¿Qué no quieres que vuelva a cometer Juan Lebrón en 2021? Con el corazón, ¿no? Ya lo sé, obviamente. Por ejemplo, creo que hay cosas que tengo que mejorar en la pista. Sí. Eso lo sabemos todos. Es que, Que hay cosas que tengo que mejorar dentro de la pista. en concreto, Todos lo sabéis. ¿O no? no, hombre, yo quiero que se hable, hombre. No, obviamente, esos gestos no ayudan ni a mí ni a mi equipo. La verdad, no ayudan. Pero, por ejemplo, la gente a lo mejor no se cuenta, pero eso lo he mejorado también, ¿sabes? Pero me queda todavía por mejorar, mucho más. El ser más paciente también, creo que lo he mejorado. El escuchar más también. El aprender más de mi compañero, el dejar aconsejarme por otras personas que tengo superior a mí, como son mis entrenadores, ¿sabes? O mi compañero también, ¿sabes? Incluso que me ha dado momentos en el partido que estaba atrapado y me ha dicho, sacamos adelante, por esto, y con que me diga, con haberme dicho eso en ese partido, no te quiero dar detalles ahora, pero haberme dicho en ese partido, pues gracias a él lo hemos sacado, por ejemplo, ¿sabes? Pero cuando Juan Lebrón entra por esa puerta y empieza a escuchar metafóricamente todas esas voces de tanta gente que parece ser que están en contra tuya, ¿tú descansas tranquilo Sí, tío. o te afecta? Qué va, tío. Yo descanso muy tranquilo. Porque creo que la vida también está para disfrutarla, ¿sabes? Y yo no puedo hacer caso a unos comentarios, sinceramente, que a la gente que no conozco. Pero sí, tío, es muy tranquilo. Porque creo que hago muy bien mi trabajo. Creo que lo doy todo al máximo. Día a día creo que me quiero superar más. Y yo creo que con eso, tío, estoy bastante tranquilo y sobre todo, te lo iba a decir, es muy, muy importante que tu alrededor siempre te diga lo bien y también y lo mal que va. ¿Sabes? Siempre, para lo bueno siempre van a estar. Eso lo sabemos todos, ¿no? Qué bien, tal, no sé. Pero lo importante es para cuando tú estás mal. Y cuando te digan las cosas que tú has hecho mal. Y afrontarlas bien. No se puede tener amigos siempre decir, palmadita a la espalda, eres el mejor, eres buenísimo, lo has hecho todo perfecto y sigue así. No, porque entonces ahí no te das cuenta de tus errores. ¿Sabes? Uno para mejorar tiene que darse cuenta de sus errores. Es obvio que la gente que más te apoya y que te va a apoyar siempre es la familia. Obviamente. Por eso te digo Tú siempre. vives lejos de ella. Sí, me he querido referir en este momento por eso, porque yo estoy lejos de mi familia. Y aquí en Madrid requiero de mis amigos, gente cercana, o mis representantes también. Y por eso, pero obviamente yo a mi familia la tengo siempre muy presente en mí. Juan, ¿Sabes? tengo un Un mensaje vídeo, ¿no? para ti. A ver. Voy a intentar no llorar, ¿eh? No, pues sí, Porque ya más o menos estoy... Cabrón. esperábamos Qué a... tío, solo tenía esto preparado, ¿eh? Ya esto preparado, tío. Mira, Juan, Hola, Tito. Sí, hola, Tito Juan. Hola, Tito. ¿Cómo hace Tito Juan? ¿Cómo hace? Vale, pero ¿cómo hace Tito Juan? ¿Cómo hace Tito Juan? ¿Cómo hace Tito Juan? Venga, hacerlo. Vale. ¿Y dónde está Tito Juan? Allí no, ¿dónde está? ¿Dónde ¡En vive? Madrid! Ah, Vale, lo echáis de menos. ¿A qué juega? ¿A qué juega Tito Juan? ¿A qué juega Tito Juan? Al padre. Vale. Lo echáis de menos. ¿Echas de menos? Venga, mandadle un besito. ¿quién son Juan? Venga, Son decidle mis un sobrinas, besito. tío. Qué bonito. Estas dos niñas, o sea, nosotros siempre hemos sido una familia muy cercana y somos muy cercanos.
pero creo que estas dos sobrinas que yo tengo ahora mismo, creo que han sido la flor de nuestra familia, son las flores de nuestra familia, ¿sabes? Lo que hace que estemos tan unidos por ellas también, pero sobre todo porque yo veo que no había sentido nunca algo tan especial por dos personitas, ¿sabes? Que encima son mis sobrinas, pero es que las siento como mis hijas, ¿sabes? Y eso es muy bonito, tío, o sea que por eso también te digo que la ilusión de ser padre siempre se está ahí, ¿sabes? ¿Quieres serlo, Juan? Yo creo que sí, algún día lo voy a hacer. Perdona. Que me está llamando y esto es importante. Me tengo que salir. Perdona, Hola. A ver, un segundito. A ver, que es que no sé si puedo hablar aquí. Juan. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Eh? Oye, ¿te has cortado el pelito o no, Carmen? Guapa tú. Anuncio de la Play. El anuncio de la Play. Baila, baila, Carmen, un poquito. Sí, señor, eso es. Oye, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Os quiero, ¿vale? Un besito. Os quiero, familia. Adiós, guapos. Adiós. Buena, ¿eh? Muy buena, por lo menos. Es que, Juan, tú eres competitivo. Yo soy competitivo. Ya. Y tengo que decir, me dijiste, me metías presión porque me dijiste que últimamente No las llora, entrevistas, se me han caído lágrimas, tío, o sea que lo he conseguido, últimamente Yo soy las muy entrevistas me dijiste que no las hacía bien, entonces dije, te voy a preparar una sorpresilla. Sí, tío. Y sé que para un chaval como tú, que llevas tanto tiempo aquí ya en Madrid, estás solo, joder, la familia siempre se echa de menos. Sí, tío. Mucho, yo ahora mismo, o sea, creo que es lo que más he hecho de menos de todo. O sea, mi familia, mi padre, mi madre, creo que son lo más. O sea, creo que si tú me dirías, hostia, el ejemplo perfecto para ti, ¿quién sería? Yo digo siempre mis padres. Mis padres. O sea, son los mejores ejemplos que he tenido en mi vida. Señores súper humildes, sencillos, donde puedes contar con ellos para lo que sea, hospitalarios. O sea, yo, por ejemplo, creo que cada vez que le pregunto a alguien por mi padre, o sea, mi padre siempre me dice, es un fenómeno. Es un fenómeno. Y yo muchas veces envidio a mi padre, por eso, ¿sabes? Porque de él habla muchísima gente muy bien de él, muy bien. Y obviamente eso sí que me da mucha envidia sana, ¿sabes? Y nada, yo a ellos los quiero muchísimo, igual que a mis hermanos. A mis hermanos también, porque esa espinita que tengo yo clavada, que por ejemplo yo se van 5 años, yo me llevo 8 y 13, de por ejemplo no haber compartido tantas cosas porque en el sentido de que ellos por ejemplo han salido juntos, ¿sabes? Y yo con mi hermano y con mi hermana pues, joder, muy buena relación con ellos, los amo, ¿no? Pero desde que yo, vente con mis amigos, ¿sabes? Y yo, vente con los míos, ¿sabes? Entonces claro, en ese sentido dices, hostia, me gustaría haber tenido a mis hermanos también más cerca también como mis padres aquí, ¿no? Obviamente, ¿sabes lo que te digo? Y nada, pero la verdad que estoy muy orgulloso porque ellos me lo han dado todo. O sea, me lo han dado absolutamente todo. Creo que si estoy aquí gracias a ellos, perdón. Estoy aquí gracias porque también ellos han apostado por mí y me dijeron desde el primer momento que si esa era mi ilusión, que para adelante. ¿Has heredado de tu padre tu ambición? Sí, yo creo que sí. Por supuesto. O sea, totalmente, porque mi padre cuando me cuenta, o sea, yo lo que yo he visto también, ¿no? ¿Sabes? Que mi padre ha ido y ha hecho una cosa muy difícil para nosotros, que ha ido vendiendo cañas de lomo, jamones, quesos, lo que sea, para ganarse el pan. Y eso yo lo he vivido porque he ido detrás con él en la furgoneta, ¿sabes? Y ha habido gente que no
nos ha abierto la puerta de casa, ¿sabes? Gracias a eso, cuando mi padre, bueno, pues ahorró lo que tenía que ahorrar, ya formó su propia empresa y todo eso. Y eso ha sacado ahí mi padre a una familia, gracias a él y a mi madre, ha sacado una familia súper humilde y súper honrada. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Sí, me ha gustado mucho, tío. Muchísimo, ¿eh? De verdad que te lo agradezco porque, además, claro, lo que te he dicho antes, cada día hablo más con ellos, ¿sabes? Por todo este tema, que además no se puede viajar y todo eso, no lo podemos ver mucho. Pero me ha gustado mucho, tío. Te agradezco, de verdad. Volvemos al pádel. Venga. Juan, te voy a lanzar una así de Venga. repente ya para quitar todo esto. ¿Volverías a jugar con Paquito? Nunca se sabe, tío. Nunca se sabe. No se sabe. Es que nunca digas nunca, tío. Pues pasa tantas cosas en la vida. Tantas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, te doy un detalle, cuando estuve con Paquito, la despedida en el máster, me despedí con él con un abrazo muy bueno, muy sincero, muy de amistad también, lo viví así, y diciéndole, oye, y si algún día tenemos que volver, oye, porque se dan las circunstancias nuestras, te digo que estoy encantado en ganar, estoy que no... Estaba esperando esta entrevista, te lo juro, para decirte que ojalá me retirase con ganas. Sí. ¿Pero tú crees que él va a querer? Es buena pregunta, ¿es? Pero... Ahora, no es para ti esa pregunta, lógicamente tendría que ser para Galán, pero está bien que digas eso. Sí. Ojalá me retirase con él. Y con el equipo que tenemos, ¿eh? Con Mariano y con Jorge. ¿Sabes? Creo que el equipo donde estoy, creo que yo se lo dije a los psicólogos y a ellos, a los entrenadores, creo que es para estar en este equipo durante muchísimo tiempo. ¿Has dudado en este 2020 de si continuar con este equipo en 2021 o no? ¿Se te ha pasado? ¿Sí he dudado? Sí. ¿Cómo voy a dudar? Pues, no, en ningún momento. En ningún momento. Es más, te cuento una cosa. Yo llegué a Madrid entrenando con Jorge. Después más tarde sí que con Mariano. Pero yo llegué con ellos. Yo llegué a estar en la Academia M3. Yo llegué ahí. Es más, Jorge Martínez fue el que a mí me dijo, tú te vienes conmigo. ¿Sabes? Y a él también le debo mucho porque yo era un renacuajo viniendo para acá y me dijo, a entrenar con los buenos. Estaba Dai, estaba Polly, que había sido campeón del mundo, Jordi Muñoz, muchísimos buenos, muchos. Oye, yo estaba jugando ahí previa, previa. Y cuando me metí con ellos, ¿sabes? La primera vez, me acuerdo que me metí entrenando Uri y Adai, no se me va a olvidar nunca, Uri y Adai, yo y Polly, ¿sabes? Y ese típico miedo de decir, bueno, no quiero faltar a nadie, ¿sabes? O sea, no quiero pegar a lo mejor una bola que me viene aquí a huevo, no la quiero pegar, ¿sabes? ¿Quieres que te llamen al día siguiente para jugar otra vez? Claro, obviamente, exactamente. Porque también te digo una cosa, para llegar también te tienen que aceptar, ¿sabes? Eso es muy importante. Porque tú, si no eres buena persona, es muy difícil, ¿sabes? O sea, más allá del padre y todo esto, lo importante es tu persona, cómo tú eres, ¿sabes? Yo, por ejemplo, dentro de la cancha soy otra persona, pero fuera de la cancha soy otra persona, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre digo que gano mucho más puntos cara a cara. En ¿sabes? pista ganas puntos, ¿eh? Sí, pero Gana bueno. más puntos. Gana Bueno. más Galán. En pista gana más puntos. Eso es Galán. verdad. Yo lo dejo a él, que gane. Yo lo dejo. No, sí, también me lo da a mí. Yo soy parte de su equipo. Juan, tú ya has tenido un vídeo con 1 millón de visitas en la Sí. Resistencia. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Me reí mucho, lo pasé muy divertido. Broncano es un tío excelente. Muy buena persona también, lo tengo que decir, lo conocí fuera de cámaras. Y por cierto me lo encontré hace poco también. Y bueno, a lo mejor ¿Otra vez? puede, Lo dejamos aquí. puede, no te digo que sí ni que no, pero la verdad es una excelente persona y en el programa me lo pasé muy bien. Después estuvimos en Barcelona también, jugando con el pádel
Y bueno, a él le gustaba un poco más, pero bueno. Pero Juan, ¿te arrepientes de algo que dijiste en la Resistencia? No, para nada. Nada. Para nada. Súper seguro de mí mismo. Para nada, ¿por qué me voy a arrepentir? Son cosas que te pasan en la vida, que hay que reírse de uno mismo y que hay que disfrutarlas también. O sea, no, yo no voy a dejar de ser mejor persona ni peor persona por contar una historia que me haya pasado. Todos tenemos alguna historia oscura, todos. Y no pasa absolutamente nada, tío. ¿Sí? Al revés, hay que reírse de uno mismo. Yo me río siempre de mí mismo todos los días. Todos los días me río de mí mismo. Y hay que sentirse seguro de uno mismo, si no... ¿Ahora estás de picaflor o has encontrado a tu loba? Es buena pregunta. Esto todo el mundo me pregunta también, tío. ¿Por qué? Todo el mundo me quiere echar novia. ¿Me estás diciendo que no soy original? No, la verdad que tú en tu trabajo eres el putado, la verdad. Lo dejamos solo. Pero, tío, yo qué sé, tío. Yo el otro día también lo explicaba. Y a ver, aquí hay varias cosas porque... Lo primero, no es fácil. Que te entienda tu trabajo. Que yo no puedo dar el 100% ahora mismo para conocer a esa chica. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando siempre en pádel. ¿Sabes? Mi vida es el pádel. Y ahora mismo, te digo, a día de hoy, no puedo conocer a una chica al 100% porque no está en mi cabeza. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando hago un campeonato, a lo mejor te explico. No me gusta ir a quedar con una chica, me gustaría quedar con mis amigos, pasármelo bien con mis amigos, ¿sabes? Eso sí. Después, oye, o sea, ¿sabes lo que te digo? Pero porque estoy soltero y es que las cosas son así, igual que cuando las chicas están solteras y podemos hacer todos lo que nos apetezca. Que está de moda. Sí, exactamente. Estás soltera, está de moda. ¿No? Pues te digo. O sea, que es por eso. Y por eso también digo que hay que disfrutar un poco de la vida, ¿no? Pero lo que te decía de no poder estar al 100% conociendo a una chica es por todo, porque yo también estoy para arriba para abajo, tengo mil cosas, tengo que hacer clinics, eventos con las marcas, todo. Y claro, o sea, para tú también estar en una relación también tienes que dar, no solo recibir, ¿sabes? Y bueno, es que es difícil. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí, claro. ¿O cada noche? No, me he enamorado una vez. Una vez. Qué bueno que me está sacando esto, ¿eh? Porque cuando lo vea mi ex me va a decir, ostras, no, está bien. No sé si quieres meterte en No pasa nada, yo me llevo muy bien con ella y es una grandísima chica, la verdad. Pero pasamos preguntas, ¿no? No, de verdad que no. Estoy muy feliz de esa relación que pasó. Muy buena chica, grandísima persona, grandísima familia también. Y la verdad que sí, que fue una experiencia muy buena, pero se acabó el amor. Si no has encontrado a tu loba, hay yo creo que dos personas que te conocen muy muy bien. Una es Ale Galán y otra es Óscar Lorenzo. ¿Quién es? ¿O me equivoco? A lo mejor me he equivocado. ¿Pero por qué dices eso? ¿Es tu psicólogo? Sí, Óscar Lorenzo es mi psicólogo, claro. Hombre, un psicólogo sabe muchas cosas de ti. Sí. Él sabe mucho. ¿Llevas 7 años con él? 8 ya. 8. Sí. 8 con él. Y creo que es lo mejor que me ha pasado, ¿eh? Desde ahora que estoy jugando a pádel. Yo pensaba que, cuando me lo propuso Jorge Martínez, pensaba que decía, bueno, esto será una charla así y nos vemos cuando nos miremos, ¿sabes? Me sentí tan cómodo hablando con él que al día siguiente lo llamé para decirle, oye, ¿cuándo nos vemos otra vez? ¿Sabes? Y yo teniendo 18 años, ¿eh? O sea, que imagínate, 18, 17, no me acuerdo ya he perdido la cuenta, pero son 7 o 8. ¿Tiene el trabajo más difícil del mundo? Esa pregunta se la tendría que hacer a él. Pero es que tío, él es yo he habido momentos en los entrenos que gracias a él también estoy ahí donde estoy y mentalmente me ha ayudado muchísimo, pero he salido de entrenos habiendo hecho una mierda de entrenamiento
O sea, muy mal entrenamiento. Y hablar con él y decir, hostia, ¿cómo me puedo ir con esta confianza a casa? ¿Sabes? Es decir, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Sabes? O sea, y él ha sido el que me ha enseñado el que decir, si no entrenas no llegas a ningún lado. Y si no entrenas no llegas a ningún lado. Y eso, cuando él me lo dice, ahí yo ya... Va a misa. Porque es verdad que tú cuando tienes... Sí, señor. Tú tienes, exactamente, sí señor, a tope. Porque yo cuando tenía, me acuerdo de 17, 18 años, llego a Madrid y tú sabes cómo entreno yo. O sea, perdón, o sea, no sabes cómo entreno, pero... No, pero te he digo, visto, te he visto. Pero es todo pádel, físico nada. No hago nada de físico, claro. O sea, luego de 17, 18 años corres todo lo que sea. Lo que quieres es jugar a pádel. Y por eso animo ahora a todos los chicos que están aquí despuntando, y van a ser rivales míos, mira lo que te digo. Que lo que tienen que hacer es pádel y físico. Porque el físico es lo más importante con la mente ahora mismo. O sea, son las dos cosas más importantes ahora mismo en el pádel. La mente y el físico. Si tú el físico no lo trabajas, no vas... Hay algo que falla, ¿sabes? Creo que fue idea de Óscar el ponerte unas palabritas por aquí en el World Padel Tour de Barcelona. Sí, pero tengo ahí la pala. ¿La quieres que la coja? Hacemos una breve pausa para publicidad. Después de esta vuelta de la publicidad, ¿qué palabras son las que has puesto en la pala? Bueno, son las que me dijo Óscar, que era normalizar, ¿vale? Cada una tiene un significado. Sí, exactamente. Que bueno, esta era porque, por ejemplo, cuando me enfadaba así un poquillo, en vez de enfadarme... Caritas. No, que lo normalizara, ¿sabes? Que no hiciese tantos gestos y como pudimos ver también, o lo hice un poco mejor, digamos, por ejemplo en Barcelona, ¿no? Estamos hablando de ese torneo. Y eso, intentaba normalizar las situaciones que, por ejemplo, pues algunas veces me pasaba más de un cambio, ¿no? Y eso pues intentaba normalizar. Disfrutar, eso es una palabra para mí muy clave en el mundo en la vida. En la vida. Pero sobre todo en el pádel, porque yo esta palabra, cuando me la dice, digo, ¿cómo me va a decir que yo disfrute? Yo lo que quiero es ganar. Ganar. No me digas que disfrute. Yo quiero ganar, tío. O sea, no me voy a decir que disfrute y tal, hasta que lo entendí. ¿Sabes? Y entendí que tenía que jugar disfrutando. Y eso ha sido también una de las claves por la que yo creo que ahora mismo estoy mejor mentalmente. La disfruto muchísimo. ¿Sabes? ¿Te lo pasas bien? Sí. Muy bien. Muy bien. No se da cuenta la gente, pero el otro día contra Del Chingoto, que perdimos, es verdad que yo gesticulo, porque es que es así, o sea, es que me sale natural. Y Adán y yo, o sea, no sé cómo es la palabra, nos lo pasamos muy bien o disfrutamos mucho ese partido porque Fue un partidazo. fue un partido donde Tello Chingoto, donde hay que darle todos los méritos, porque jugaron un partido y se lo merecen, son dos grandísimos jugadores, por eso están ahí, obviamente, pero nosotros disfrutamos mucho también, yo disfruté mucho con Ale porque estábamos siempre teniendo una sonrisa, ¿verdad? No se interpreta en las cámaras, pero él y yo estamos con una sonrisa y después se ve el abrazo que nos damos y dice, no pasa nada, Ale, o sea, yo también, él se autoculpaba en ese partido que había jugado mal, le dije, no te preocupes que tú no has jugado mal, porque yo, los dos partidos anteriores, había jugado mal, ¿sabes? La primera ronda y el cuarto final yo había jugado mal. No te autoculpes, porque no tienes la culpa de nada, somos un equipo, no hay que hacer drama de nada. Y digo, a mí no me va a cambiar un partido, mi confianza con la que estoy teniendo, que no recuerdo haber tenido una regularidad de confianza en el juego, en sí mismo. Nunca no recuerdo una temporada con tanta confianza en sí mismo y en todos los aspectos, ¿no? Y eso, o sea, me ha hecho mucho ver las cosas en la palabra disfrutar. Juan, brevemente, macho, te faltan dos palabras, ¿no? Ah, sí, energía
que bueno, que creo que no me falta. Pero no te falta porque bebes Red Bull. Obviamente. Red Bull conmigo a tope. La verdad que me encuentro muy cómodo porque algunas veces sí que lo bebo, bueno, la mayoría de las veces lo bebo Red Bull. Y me da mucha energía, tío, para entrar a tope, ¿sabes? Equipo, obviamente es una palabra muy clave también para mí. Yo hago también mucho equipo con Ale, la verdad que es muy importante esta palabra porque en Barcelona también hubo un punto de inflexión, donde fue en cuartos de final, que me di cuenta y dije, aquí tengo que hacer equipo, y justo gracias a esta palabra también en ese partido ¿Te acordaste? me acordé mucho, muchísimo. Y creo que el equipo es fundamental en un equipo, ¿no? Estar muy unidos es muy importante, ¿no? El todo, o sea, compartir momentos con ellos fuera de la cancha, irte a cenar, contarte cosas que te pasan, cómo te va todo, la familia, todo, eso te une más. No te digo que Ale y yo seamos los mejores amigos del mundo, pero nos llevamos muy bien y compartimos muchas cosas. Juan, cambiando un poco de tema, ¿eres el mejor rematador del circuito? No lo sé. Es que hay, para unos son Agustín Tapia, para otros son Sancho, para otros seré yo. No lo sé. ¿Tú estás en el top 3? Sí. Obviamente que sí. ¿Y posición? Es una realidad, si no no te lo diría. Esto como le preguntaba el otro día a Rafa Nadal, oye, tú eres de Roland Garros, ¿no? Sí, es una realidad. Y las cosas como son, o sea, no te voy a engañar. Es que el otro día, tío, escuchaba una cosa que es súper guapa y decían, ¿qué es ser humilde para ti? ¿Sabes? ¿Qué es? Y yo y decía, ser humilde no es el que se echa De menos. de menos a él mismo, ¿sabes? Sino ver la realidad de las cosas, Las buenas y las malas. las buenas y las malas, y afrontarlas de las mejores maneras, y que todos tus logros no son tuyos, sino de todo tu equipo, ¿sabes? Eso es la humildad, saber reconocer que tus logros vienen de los demás, no solo de ti, sino de los demás. Y esa es la humildad. Yo estoy aquí gracias al equipo también que tengo, y a mi familia, y a mis amigos, y a todo mi alrededor que tengo. ¿Confirmamos que en 2021 Juan Lebrón escribe un libro? No. Es que por ejemplo, no, la pregunta es típica de, Leo, ¿tú cómo te consideras? ¿Buen jugador o mal? Y te dice, bueno, no, Leo es buenísimo. ¿Y todos lo sabemos o no? Pues eso es. Y Vera como es, buenísimo. Y Sancho como es, buenísimo. Y Paquito como es, buenísimo. Todos son buenísimos, ¿o no? No, totalmente. ¿Qué tal tu relación con Argentina? El lobo tiene miedo, el lobo tiene miedo, el lobo tiene miedo, el lobo tiene miedo. Así lo resumes. Así. Nada, muy bien. Sí. Sí, muy bien, tío. ¿Usted cree que de verdad que yo me voy a enfadar o algo porque me hayan hecho, me hayan cantado? Qué va, tío. Pero ese partido en la rural, ¿te marcó? No, para nada. ¿Consiguieron O sea, me sacarte marcó, del partido? Me fui jodido porque perdí, obviamente. No porque me dijeran, lo que me dijeran me reí muchísimo después al día siguiente. La verdad, o sea, me encantó que me llamasen el lobo tiene miedo, o sea, me encantó. Yo al día siguiente me estaba riendo con Martín, ¿con quién más fue? Estábamos Martín, al día siguiente, Martín Piñeiro, ¿quién más? No me acuerdo quién era más, pero era otro jugador y estábamos cantando el lobo tiene miedo. O sea, fue muy gracioso. Pero jugando el partido, ¿te consiguieron sacar de las 4 paredes? No, yo creo que Stupa y Mati hicieron un grandísimo partido. Muy buen partido, ¿eh? No puedo decir que yo perdí por la nada. Eso sería decir, echar piedra afuera, ¿sabes? No, perdí porque me gritaban eso.
No, perdí porque los otros fueron mejores. No es más. Me metieron una paliza. Segundo set y tercer set. Si hay gente que te apoya en momentos malos, está tu familia, están tus amigos, y hay dos personas que se parecen mucho entre ellas que también te apoyan mucho. Y de hecho, tú en Barcelona, en esa entrevista post partido que te pusiste a llorar, te acordaste de esas dos. Claro. ¿Quién son? Esos son mis repres. De amigos. Ah, mira, tienes repre del LeBron. El lobo tiene miedo. El lobo tiene miedo. ¿Cómo estás? ¿Estás pelado? Cristian, ¿por qué sois tú y Alex, que está aquí con nosotros, un apoyo para Juan? Bueno, porque siempre, antes de estar juntos a nivel profesional, siempre habíamos sido personas que intentábamos que Juan estuviera contento en pista, que estuviera feliz, que dejara de lado todas las cosas, comentarios que puedan escuchar de fuera y que se centrase sobre todo en pista. Él se dio cuenta, supongo que con nosotros al lado, nuestro apoyo, también estando en los malos momentos que han habido, ahora pues hay buenos momentos y todos pues súper bien, pero han habido malos momentos y siempre tienes que estar en el lado en esos momentos. Y yo creo que el apoyo que él ve en nosotros es que se siente arropado, se siente querido y que tiene un equipo detrás, yo creo. La palabra equipo. Totalmente. Yo, por ejemplo, más allá de representante, yo no me gusta llamarlo representante porque no me gusta esa palabra, lo llamo amigo. Para mí son más que amigos que representantes. Ellos están muy muy cerca de mí desde que yo empecé, digamos, a despegar, ¿no? Y nos han separado a día de hoy, y sobre todo en los momentos malos han estado ahí. Yo soy un tipo complicado en lo profesional, también hay que decirlo, o sea, soy muy exigente con ellos y ellos están ahí para mí por A y por B y les debo agradecer mucho porque ellos me han visto llorar, me han visto reír, han estado conmigo también noches muy bonitas donde hemos pasado cosas inolvidables donde yo no los cambiaría por nada del otro mundo, por muchas veces que me enfade con ellos, ¿sabes? Porque a veces que yo, pues lo vuelvo a repetir, soy muy exigente, soy ambicioso, quiero que se hagan las cosas muy perfeccionistas y bueno, también yo no soy un ángel de la caridad, ¿no? Pero la verdad que yo tengo que decir que de Ale y de Cristian los quiero como hermanos, para mí son dos personas que, te vuelvo a repetir, una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, conocerlos a ellos. Por ejemplo, el año pasado yo sufrí una depresión ahí deportiva ahí en mitad de temporada y Alex y Cristian estuvieron muy muy encima, ¿sabes? Y fue clave para levantarnos también. Pues luego llamas a Cristian. Sí, después lo llamo. Y que me enseñe bien la calva porque todavía no me la he enseñado. No tengo. Bueno, he de decir que para el año que viene habrán sorpresitas, ¿eh? No podemos contarlas. Yo te pago el trasplante de pelo, no te preocupes. De nada, a vosotros. Un abrazo. Juan, última pregunta. Bueno, no, te voy a hacer dos. ¿Qué es ser buen compañero de pádel para ti? Alegada. Sí, ¿Por qué? alegada. Porque sí, tío. O sea, he descubierto una persona que... El tipo, yo diría perfecto. O sea, es perfecto. Es buen compañero. Te ayuda en todo. Mira por el equipo también. Mira por los entrenadores. En pista te da ideas, como él ve el pádel, y te sorprende, o sea, para bien, ¿sabes? O sea, yo cuando lo escucho digo, vale, esto vamos a hacer. Y a mí me gusta que él me proponga. Y cuando me propone, se lo agradezco muchísimo porque me parece que tiene cosas donde yo también veo el pádel así y eso nos ayuda, ¿sabes? Pero Ale siempre te anima, también es un poco como yo en el sentido que sabemos que cuando lo hacemos mal nos echamos la culpa de todo,
¿sabes? Entonces, es como que, tío, no, yo estoy tan tranquilo con él, de verdad, mi cabeza está tan tranquila, es decir, tengo un compañero que entrena a full, que lo da todo, que si estás mal, él va a ti y te dice, oye, que no te preocupes, que esto lo vamos a sacar adelante, que ¿qué te hace falta a ti? Lo que sea, yo estoy ahí para lo que tú quieras. O sea, es un compañero perfecto, ¿sabes? Diría yo, perfecto. Y ya no te cuento en hablar de jugar como juega, ¿sabes? Yo no he visto otros golpes igual que él en ningún jugador. Juan, ¿tú eres buen compañero de pádel? Yo no, obviamente que no. Yo no, pero tampoco soy mal. Perdón. Yo soy mal compañero. Pero tiene una explicación, ¿vale? A ver, es que llamarlo mal compañero no es así. No es así. Diría exigente, ¿sabes? Soy exigente. Me di tantas cosas a la cabeza que... no sé, o sea, mal compañero por exigirle a mi compañero que queremos ganar, sí o sí, no lo veo que sea tan mal compañero, ¿sabes? Yo creo que he ido mejorando mucho como compañero, muchísimo. Y todavía te digo, me queda mucho por mejorar, mucho. Pero mal compañero no me considero del todo. No soy perfecto. Ni soy el mejor compañero. Pero te digo que compañeros buenos del todo... Alegal. No. Compañeros buenos del todo, creo que hay pocos. Creo, digo, mi opinión, lo que yo veo, lo que también me ha pasado y todo, creo. Compañeros buenos, es decir, vale, eso es esta parte, por ejemplo, ¿sabes? ¿Hay Juan Lebrón para rato? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay Lobo para rato? Yo creo que sí, la verdad que estoy más motivado que nunca, tío, o sea, muy motivado, o sea, pase lo que pase en el máster, voy a seguir súper motivado, te digo, tengo un grandísimo equipo, digamos que, no te voy a mentir, o sea, creo que también son las de tengo más o menos todo muy ordenado, ¿sabes? En mi vida profesional lo tengo todo muy ordenado para seguir cumpliendo mis sueños. Yo lo voy a intentar y voy a intentar seguir dando todo mi ejemplo como jugador de pádel. Yo como persona no puedo dar un ejemplo que la gente no me conoce, ¿sabes? O sea, yo intento dar todo mi ejemplo de ambición, de todo como jugador de pádel. Por eso muchas veces cuando me preguntan, dices, ¿tú eres ejemplo? Y bueno, depende cómo lo quieres mirar el ejemplo. Porque para mí mi ejemplo es mi padre, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre te pongo esta explicación de que tú eres... Yo por ejemplo, perdón, voy a... Un chiquillo me pide una foto y el padre está al lado y le dice el padre, no te hagas la foto con este chico, porque no es un gran ejemplo para ti. Entonces el niño, ¿con quién se enfada? ¿Con el padre o conmigo? Entonces el niño tendrá que mirar al padre, no a mí. Tendrá que seguir los pasos del padre, ¿sabes? Ahí está. ¿Hacemos un tutorial de tu remate? Por supuesto. Pero es que es más, te echaré un cruzado de todo. ¿Pero un cruz y raya? No, te echaré un cruzado. Un cruzado. Te doy a 11, te doy 8-0. Venga. ¿Vale? Sí. Hecho. Quien pierda... Espera. No, que no quite la mano. ¿Quién pierde aquí? No, quien pierda tiene que jugarse algo. Si no, no juego. Venga, ya no jugaremos algo. No, ¿el qué? No, te debe estar grabado. Pero... Una cena. Vale. ¿Una Venga, cena? perfecto. ¿En Naked and Sit? ¿O en Harry Hunter? O... Venga, en Healthy Hunter. Venga, Healthy va. Hunter. Healthy Hunter. Ahí está. Ok, Vale. So Juan, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla corta, no va a ser,
No sé si he conseguido que la gente te conozca un poco más. Yo creo que sí. Yo por lo menos te he descubierto más como persona. Si te tuviera que definir con una palabra, eres ambición. Y esa ambición te hace actuar de la manera en la que actúas. Y solo buscas el tratar de conseguir ese éxito. Pero sabes que para conseguir ese éxito tienes que disfrutar, tienes que tener el equipo, tienes que tener energía. Así que te deseo todo lo mejor para 2020-2021 y tenemos una apuesta, así que muchas gracias. Nada, Juan. tío. Gracias a ti, tío, porque, bueno, espero que te haya gustado cómo os he tratado a todos y mi casa, todo, y espero que no sea la última también. Y nada, gracias a vosotros. Para mí ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho. La que más cómodo me he sentido, yo creo. Pero porque estás en tu sofá, Sí, 100 bueno, euros. Te tengo que decir que muchas veces hago algunas entrevistas y no me siento muy natural como en esta, ¿sabes? Porque hay algunas veces que, bueno, tienes que decir esto, tal, no sé qué. No te sientes a lo mejor tan natural. Y en esta vez me he sentido Juan Euro. como en casa, como mejor dicho. Pues Juan, Tío, muchas Gracias, gracias, Pablo, tío.